La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 4, párrafos 31 al 42. 31. Aquí surge algo que debemos tratar para tener un panorama completo. Debemos ordenar la defensa conforme al orden de ataque que ellos tienen. Me reservo algunas preguntas sobresalientes para discutirlas en el siguiente libro. Al presente, respecto al Dios que pide honor para Dios, será suficiente señalar que el ángel de Dios se manifestó como ángel cuando habló a Agar, como Señor y Dios cuando habló del mismo asunto con Abraham, y que el hombre que habló con Abraham es también Dios y Señor, mientras los dos ángeles enviados a Lot se describen como ángeles y nada más. Dios no apareció como hombre solamente a Abraham, también apareció a Jacob. No solamente le apareció, sino también peleó con él. El espacio ni el tiempo me permitirá explicar el significado típico de esta pelea. Ciertamente fue Dios quien peleó y Jacob prevaleció contra Dios, e Israel vio a Dios. Número 32. Investiguemos si en algún otro lado, aparte de la narración de Agar, el ángel de Dios se describe como Dios mismo. No solo se describe como tal, sino también como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El ángel del Señor apareció a Moisés en la zarza. ¿De quién piensas que fue la voz? ¿La voz del que vio o de otro? No hay lugar para la confusión. Las palabras de la Escritura son claras. El ángel del Señor apareció a Moisés en una zarza con fuego y el Señor lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, ¿qué? Y el Señor dijo, no vengas cerca, quita tus zapatos, pues el lugar donde estás es santo. Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3, 2, 4 al 6. El que apareció en la zarza habla desde la zarza. El lugar de la visión y la voz es uno. El que habla es el mismo que mira a Moisés. Cuando el ojo lo mira, es el ángel de Dios. Cuando lo oyen los oídos, es el Señor. Es la voz del Señor y es reconocido como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando se describe como el ángel de Dios, siendo al mismo tiempo Dios, no puede entenderse como un ser solitario. Él es ángel de Dios y al mismo tiempo es Señor. Cuando se nos describe como Señor y Dios, recibe el título que pertenece a su naturaleza. ¿Ves ahora al ángel de Dios descrito como el Dios y Señor? Número 33. Sigue tu estudio en el testigo fiel Moisés. Marca cuán diligentemente él lo describe para asegurarnos que es Señor y Dios. Mira el pasaje. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Deuteronomio 6:4. Nota también las palabras del canto suyo. Mira, mira que yo soy el Señor y no hay dioses conmigo. Deuteronomio 32:39. Lo cual reitera el profeta Isaías. Yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Dios habla a través de todo el poema y termina con regocíjate cielos con él y todos los hijos de Dios adórenle. Regocíjense naciones con sus pueblos y los ángeles de Dios adórenlo. Deuteronomio 32:43. Dios ordena a los ángeles que glorifiquen a Dios, pero al principio ha dicho, yo soy el Señor y no hay dioses conmigo. Lo adoran porque Él es el Dios unigénito, y el título unigénito excluye a cualquier otro hijo, conforme a su naturaleza. Así como el título sin origen asegura que no hay otro que comparta el carácter del Padre sin origen. El Hijo es uno de uno. No hay ninguno que sea sin origen excepto Dios sin origen. Y de igual manera no hay ninguno que sea unigénito excepto Dios el unigénito. Ellos son seres singulares y respectivamente uno sin origen y uno unigénito. De esta manera ambos son un Dios, pues entre el uno que es el origen y el uno que es el descendiente no existe alguna separación de diferencia en su naturaleza divina y eterna. Por tanto, el Hijo en Deuteronomio 32:43 debe ser adorado por los hijos de Dios y glorificado por los ángeles.
Hay una demanda para dar honor y reverencia a Dios de parte de los hijos de Dios y los ángeles. Por tanto, el Hijo de Dios en Deuteronomio 32:43, Septuaginta, debe ser adorado por los hijos de Dios y glorificado por los ángeles. Hay una demanda para dar honor y reverencia a Dios de parte de los hijos y los ángeles de Dios. Nota bien quién recibe el honor y por quién es dado. Es Dios y son los hijos y ángeles de Dios. Y para no equivocarte que el honor es demandado para Dios, quien comparte nuestra naturaleza y que es a través de esa reverencia que honramos al Padre, examina las palabras entregadas al Santo José al final del mismo libro. Y para no equivocarte que el honor es demandado para Dios, quien comparte nuestra naturaleza y que es a través de esa reverencia que honramos al Padre, examina las palabras entregadas al Santo José al final del mismo libro. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José. Deuteronomio 33:16. Así, Dios es adorado por los hijos de Dios, es decir, Dios el Hijo de Dios. Dios el Hijo apareció en la zarza como ángel de Dios, y la oración de José es que él pueda recibir las bendiciones como Dios el Hijo las dio en la zarza. Una indicación se nos da de las personas, el no nacido y el engendrado. Una revelación de los misterios de los cielos es entregada a los hombres y se nos enseña que para no soñar respecto de Dios como un ser solitario, cuando los ángeles e hijos le adoran, siendo Él el Hijo de Dios y Él mismo descrito como ángel de Dios. Número 34. Respondamos con la evidencia de los libros de Moisés, o mejor, la respuesta de Moisés mismo. Los herejes imaginan que pueden usar su premisa de la unidad de Dios, un Dios solitario, para desacreditar la divinidad de Dios el Hijo, una blasfemia que reta la indicación clara de su propio testigo, pues donde quiera que Moisés confiesa que Dios es uno, nunca deja de enseñar la divinidad del Hijo. Nuestro siguiente paso ahora será referirnos a los profetas respecto al mismo Hijo. Número 35. Ya entiendes las palabras: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Podrás corregirte en tu opinión? No veo nada que apoye tu interpretación. Dice el Salmo: oh Dios, el Dios tuyo te ha ungido. Salmo 45:7. Imprime en la mente del lector la diferencia entre el que unge y el ungido. Haz diferencia entre ti y tuyo. Clarifica a quién y de quién se habla. Esta es la parte anterior del pasaje. Tu trono, oh Dios, es para siempre. El cetro de tu trono es el cetro de tu justicia. Has amado la justicia y despreciado la iniquidad. Y luego continúa: por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido. Así, el Dios del reino eterno es ungido por Dios en recompensa por su amor a la justicia. Hay diferencia clara y abierta en nuestra mente al leer la palabra Dios en cada ocasión que se menciona. La distinción de personas existe en ti y tú, pero nada sugiere una diferencia en la naturaleza de ellos. Tú, que es una posesión, indica al autor, y ti, que es el objeto, indica al descendiente. Él es Dios de Dios. Como esas mismas palabras del profeta declaran: oh Dios, tu Dios te ha ungido. Sus mismas palabras dan testimonio que no hay Dios anterior al Dios sin origen, que es el Padre. Ustedes, dice, son mis testigos y mi siervo que escogí como testigo, dice el Señor Dios, para que puedan conocer y creer y entender que yo soy, y antes de mí no hay Dios, ni lo habrá después de mí. Isaías 43:10. Así la majestad de aquel que no tiene comienzo se pronuncia, y la gloria de aquel que proviene de él queda intacta. Oh Dios, tu Dios te ha ungido. La palabra tú declara su nacimiento, y aún así no contradice su naturaleza humana. Tu Dios significa que Él nació de Dios para compartir su divinidad. Pero el hecho de que el Padre sea Dios no es obstáculo para aceptar que el Hijo también es Dios, porque dice: oh Dios, tu Dios te ha ungido. Se menciona al Padre y al Hijo y se les da el mismo título de Dios.
Esto nos asegura que ellos son una majestad en carácter. Número 36. Pero para no hacer una blasfemia presuntuosa de las palabras yo soy y antes de mí no hay Dios ni lo habrá después, despojando al Hijo de la divinidad, debemos considerar el propósito del pasaje, porque es claro que después de Dios, antes del cual no precede nada, no hay Dios. Dios es su propio y mejor intérprete, pero su siervo escogido se une con él para asegurarnos que no hay Dios antes de él ni después de él. Su propio testimonio es suficiente de sí mismo, pero agrega el testimonio del siervo a quien ha escogido. Así tenemos el testimonio unido de dos, el cual dice que no hay Dios antes de él. Aceptamos la verdad, porque todas las cosas vienen de él. Tenemos el testimonio de ellos dos, que no habrá Dios después de él, y ellos no niegan que Dios nació de Dios en el pasado. El siervo daba testimonio al Padre. El siervo, nacido de esa tribu que Dios eligió, establece la misma verdad en los evangelios, cuando dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien tengo complacencia. Mateo 12:18. Este es el sentido entonces en el que Dios dice: no hay otro Dios antes de mí o después de mí. Él revela la infinidad de su majestad eterna e incambiable al declarar que no hay Dios antes o después de él, pero da a su siervo el compartir el nombre de Dios, o sea, su divinidad, y el testimonio de esa realidad. Número 37. La evidencia es obvia de sus mismas palabras, pues dice a Oseas el profeta: no tendré más misericordia sobre la casa de Israel, sino seré su enemigo, pero tendré misericordia de los hijos de Judá, y los salvaré en el Señor su Dios. Oseas 1, 6 y 7. Aquí Dios el Padre da el nombre de Dios al Hijo sin ninguna ambigüedad, en quien también nos escogió desde antes de los siglos, pues nos ha hecho herencia de su Hijo, su Dios, dice, porque el Padre, siendo sin origen e independiente de todo, nos ha dado como herencia al Hijo. Número 37. La evidencia es obvia de sus mismas palabras, pues dice a Oseas el profeta: no tendré más misericordia sobre la casa de Israel, sino seré su enemigo, pero tendré misericordia de los hijos de Judá, y los salvaré en el Señor su Dios. Aquí Dios el Padre da el nombre de Dios al Hijo sin ninguna ambigüedad, en quien también nos escogió desde antes de los siglos, pues nos ha hecho herencia de su Hijo. Su Dios, dice, porque el Padre, siendo sin origen e independiente de todo, nos ha dado como herencia a su Hijo. De igual manera leemos: pídeme y te daré los gentiles por herencia. Salmo 2:8. Pues ninguno puede ser Dios para aquel de quien procede todo, pues es eterno y no tiene principio. Pero el Hijo tiene a Dios por Padre, pues nació de él. Por tanto, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. El Padre nos revela que el Hijo es nuestro Dios y el Hijo enseña que el Padre es nuestro Dios. El punto para nosotros recordar es que en este pasaje el Padre da al Hijo el nombre Dios, el título de su propia majestad sin origen. Pero creo que ya he comentado suficiente en las palabras de Oseas. Número 38. ¿Cuán claras son las palabras de Dios el Padre a través de Isaías respecto de nuestro Señor? Dice: así dice el Señor, el Santo de Israel, quien hizo todas las cosas. Pídeme respecto a tus hijos e hijas, y respecto a las obras de mis manos, demándame. He hecho la tierra y al hombre en ella, he hecho todas las estrellas, he levantado un rey justo, todos sus caminos son derechos. Él construirá mi ciudad y hará regresar de la cautividad a mi pueblo, no por dinero o precio, dice el Señor de los ejércitos. Egipto trabajará la mercadería de Etiopía, y los sabeos, hombres de estatura, vendrán a ti y serán sus siervos. Te seguirán en cadenas, te adorarán y harán súplica ante ti, pues Dios está en ti y no hay Dios aparte de ti. Tú eres Dios y no te conocíamos, oh Dios de Israel, Salvador. Todo el que le resista será avergonzado y confundido, y caminarán en confusión.
Isaías 45, 11 al 16. ¿Hay alguna excusa para contradecir o para proseguir en ignorancia? Si la blasfemia continúa, ¿no es acaso por un reto agresivo? Dios, de quien procede todo con el poder de su palabra, asegura que es el autor del universo, porque nada pudo haberse creado a menos que hablara. Asegura que ha levantado un rey justo que construye para sí mismo, es decir, para Dios, una ciudad y hace regresar de la cautividad a su pueblo, sin dinero ni precio, pues somos salvos gratuitamente. Después nos dice cómo, después de muchas labores en Egipto y del comercio de la mercadería de los etíopes y sabeanos, los hombres de estatura vendrán a él. ¿Cómo podremos entender estas labores de Egipto y la mercadería de los etíopes y los sabeanos? Recordemos cómo los magos del oriente adoraron y dieron tributo al Señor. Consideremos el cansancio de aquel largo viaje hacia Belén de Judá. En ese viaje fatigoso de los magos príncipes vemos las labores de Egipto de las que habla el profeta, porque cuando los magos ejecutaron su responsabilidad por el poder de Dios a través de su manera espuria y material, el mundo pagano estaba ofreciendo en ellos la mayor de las reverencias de las cuales la adoración fue capaz. Estos magos representaron oro, incienso y mirra de la mercadería de los etíopes y sabeanos. Esto fue dicho por otro profeta que dijo: los etíopes harán reverencia y sus enemigos comerán el polvo. Los reyes de Tarsis darán regalos. Los reyes de Arabia y los sabeanos traerán presentes, y el oro de Arabia les será entregado. Salmo 71, 9, 10. Los magos y sus regalos representan las labores de Egipto y la mercadería de Etiopía y de Sabea. Los magos representan al mundo pagano y ofrecen los mejores regalos de los gentiles al Señor que adoran. Número 39. Respecto a los hombres de estatura en cadenas, no hay duda quiénes fueron. Voltea a los evangelios. Pedro se amarró las ropas y Pablo habla de sus cadenas. Veamos si este prisionero de Jesucristo confina sus palabras a las profecías entregadas por Dios respecto a Dios el Hijo. Dios dice: te harán súplica porque Dios está en ti. Ahora, marca y dirige las palabras del apóstol. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. 2 Corintios 5:19. La profecía continúa: no hay Dios aparte de ti. El apóstol iguala inmediatamente esto con: hay un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe. 1 Corintios 8:6. Obviamente no puede haber otro que Él, porque Él es uno. Luego el profeta dice: tú eres Dios y no te conocíamos. Pablo, perseguidor de la iglesia, dice: de quienes son los patriarcas y de quienes desciende Cristo, el cual es Dios sobre todo. Romanos 9:5. Este es el mensaje de estos hombres en cadenas, hombres de estatura. De hecho, se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a Israel, pues fueron testigos y seguidores del Señor en su enseñanza y martirio. Número 40. Dios está en Dios y Dios habita en Dios. Pero, ¿en qué sentido es verdad que no hay Dios aparte de ti si Dios está en él? Hereje. Para apoyar tu explicación de un padre solitario usas las palabras «no hay Dios aparte de mí». ¿Cuál sentido das a esta declaración solemne de Dios el Padre? No hay Dios aparte de ti, si tu explicación es una negación de la divinidad del Hijo. ¿A quién en este caso pudo Dios haber dicho esto? No puede decir que ese ser solitario lo dijo a sí mismo. Fue al rey a quien habló, que el Señor dijo por medio de los hombres de estatura que adoraron e hicieron súplica cuando dijo: Dios está en ti. Los hechos son inconsistentes con la idea de un Dios solitario. En ti implica que hay uno presente en la voz del otro. La oración completa «Dios está en ti» revela no solo que Dios está presente, sino también que Dios habita en el que existe en un eterno presente. Las palabras distinguen al que habita de aquel en quien habita, pero es una distinción de personas, no de carácter o naturaleza. Dios está en él
y Él es Dios en quien Dios es. Dios no puede habitar en una naturaleza extraña de sí mismo. Dios habita en uno que es suyo, que nació de Él mismo. Dios está en Dios, porque Dios es de Dios. Tú eres Dios, y no lo sabíamos, oh Dios de Israel, el Salvador. Número 41. En el próximo libro expondremos tu negación de Dios en Dios, pues el profeta continúa: todos los que le resistan serán avergonzados y confundidos. Esta es la sentencia de Dios que pasa por tu incredulidad, que pones a Dios, y es por esto que la voz del Padre da esta reprimenda, pues la divinidad que niegas es Dios. Lo niegas bajo la capa de reverencia a Dios, porque Él dice: no hay otro Dios aparte de mí. Estás en vergüenza y confusión. El Dios sin origen no tiene necesidad de la dignidad que le ofreces. Nunca ha pedido esta majestad en soledad que le atribuyes. Él repudia tu interpretación con la que tuerces sus palabras: no hay otro Dios aparte de mí, hacia una negación de la divinidad del Hijo, a quien Dios mismo engendró de sí mismo. Para frustrar tu propósito de querer demoler la divinidad del Hijo al asignarle divinidad en algún sentido especial, Él se rodea con las glorias del unigénito al atribuirle divinidad absoluta. No hay Dios aparte de mí. ¿Por qué hacer distinción entre dos iguales? ¿Por qué separar lo que tiene lo mismo? Es característica del Hijo de Dios y que no hay Dios aparte de Él. La característica de Dios el Padre es que no hay Dios aparte de Él. Usa sus palabras respecto de sí mismo. Confiésalo en tus propios términos y proclámalo Rey. Dios está en ti y no hay Dios aparte de ti. Tú eres Dios y no lo sabíamos, Dios de Israel, el Salvador. Esta es una confesión redactada con palabras reverentes y libres de manchas de presunción. Estas palabras no causan repugnancia. Sobre todo, debemos recordar que el rechazarlas es causa de vergüenza e ignominia. Haz nacer en ti estas palabras de Dios, empréalas en tu confesión de Él y escapa la vergüenza futura. Si niegas la divinidad del Hijo de Dios, no aumentarás la gloria a Dios al adorarlo en soledad. Al contrario, menosprecias al Padre al rechazar la adoración al Hijo. Confiesa con fe y veneración al Hijo sin origen que no hay Dios aparte de Él y proclama Dios al unigénito, que aparte de Él no hay Dios. Número 42. Así como has escuchado a Moisés e Isaías, ahora escucha a Jeremías enseñando la misma verdad. Este es nuestro Dios y no hay otro que se parezca a Él, quien ha encontrado el camino del conocimiento y lo ha dado a Jacob su siervo y a Israel su amado. Luego se mostró a sí mismo en la tierra y habitó con los hombres. Baruch 3, 35 al 37. Previamente dijo: Él es hombre, ¿y quién lo sabrá? Jeremías 17, 8, Septuaginta. ¿Tienes a Dios visto en la tierra y habitando entre los hombres? Pregunto, ¿cuál sentido darás a las palabras: nadie ha visto jamás a Dios sino el unigénito que está en el seno del Padre? Juan 1:18. El Padre no puede ser visto excepto por el Hijo. ¿Quién es, entonces, el que caminó entre los hombres y fue visto por ellos? Debe ser nuestro Dios, pues Él es Dios visible en forma humana, a quien las manos pudieron palpar. Recibe las palabras del profeta: no habrá ninguno que se le parezca. Si preguntas cómo puede ser esto, escucha el resto de las palabras para que no seas tentado a negar al Padre su parte en esta confesión. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Todo el pasaje dice: no habrá alguno que se le parezca, el cual ha encontrado el camino del conocimiento y lo ha dado a Jacob su siervo y a Israel su amado. Después se mostró a sí mismo sobre la tierra y habitó entre los hombres. Hay un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Dios y hombre, mediador al dar la ley y al tomar nuestro cuerpo. Por tanto, ningún otro puede parecerse a Él, pues Él es uno, nacido de Dios en Dios, y fue a través de Él que todo fue creado, incluido el tiempo. Todo lo que existe debe su existencia a su acto creativo. Él instruye a Abraham, habla a Moisés, testifica a Israel, habita en los profetas, nació de la Virgen por el Espíritu Santo.
el cual clava en la cruz los poderes de nuestros enemigos, da muerte a la muerte en el infierno, da fuerzas a nuestra esperanza por su resurrección y destruye la corrupción de la carne humana por la gloria de su cuerpo. Por tanto, nadie puede parecerse a él. Estos son los poderes peculiares del Dios el unigénito. Él solo nació de Dios y es poseedor de tales prerrogativas. Ningún Dios de segunda categoría puede compararse con él, pues él es Dios de Dios, no siendo un ser nacido de algún extraño ajeno a la divinidad. No hay nada raro o moderno creado en él. Cuando Israel oye que Dios el Hijo es uno y que no hay Dios de segunda categoría que se le compare, la revelación claramente les indica que Dios el Padre y Dios el Hijo son uno juntos, no por confusión de personas, sino por unidad de sustancia. Los profetas nos prohíben compararlo con una deidad de segunda categoría porque Él es Dios, el Hijo de Dios.